Cadenas de cristal. Capítulo 18. Cuando el corazón trata de esconder la verdad. Candy yacía completamente despierta sobre el incómodo lecho en la sala de tejer. Se había vuelto a poner la camisola antes de acostarse. Puede que su tejido áspero pudiera picar, pero el jergón de lana mucho más tosca era aún peor. La camisola le proporcionaba un leve consuelo, pero no lo encontraba ni en su mente ni en su vientre, ni en las inquietantes sensaciones que el señor Venganza había despertado en ella. No llegaba a entender sus propios sentimientos. No deseaba a Terence Grantchester. Era imposible desear a un hombre al que odiaba. Sin embargo, en los últimos días, una fuerza inexplicable le había impulsado a desearlo a pesar de su rencor. Y su cuerpo, con memoria propia, había reaccionado de la misma manera que aquella noche, contrariando sus deseos. Él se había alejado cuando recordó todas las razones por las que quería vengarse de ella. Aunque había logrado controlar su furia, sus ojos la reflejaban con intensidad. Esa mirada fría era suficiente para hacer temblar a Candy, y él disfrutaba de su miedo. En aquel instante, eso fue casi suficiente para aplacar su sed de venganza. Casi. Ella tuvo la sensación de que sus piernas se habían convertido en plomo mientras se acercaba con el suave lienzo para secarlo. Su voz fría no le brindaba ningún consuelo. «Arrodíllate de nuevo», ordenó, «y ten cuidado, mujer. No dejes sin secar ni una sola gota de humedad. Si me enfermo por tu incompetencia, te castigaré». Su última advertencia había sonado como si las anteriores amenazas no hubieran sido más que simples palabras al viento. Aun cuando Candy dudaba de que eso en realidad fuese posible, solo esta última era la que en verdad le inquietaba. En un acto preventivo, se obligó a secarlo con parsimonia y esmero, asegurándose de no dejar ni una sola gota de agua en su piel. Aquella experiencia había dejado una huella profunda en ella, y por nada del mundo deseaba volver a repetirla. El temblor inicial por el temor había dado paso a una amalgama de emociones más complejas, y ella era plenamente consciente de eso. Él la observaba con intensidad, como un halcón acechando a su presa, lo que le impedía pasar por alto el efecto que tenía sobre ella. Por supuesto, lo que ella provocaba en él era aún más evidente y se materializaba ante sus ojos con todo su esplendor. La fascinación de Candy por la masculinidad del hombre resurgió con fuerza. A pesar de sus propias reticencias, incluso se permitió acariciarlo mientras lo secaba. De pronto, Terry le ordenó con un tono áspero y cortante: «Vete». Candy, desconcertada, no esperó a que repitiera la orden. Salió corriendo y se dirigió hacia la escalera que conducía a las habitaciones de las mujeres, donde también se encontraban las salas de costura y tejido. Aún reinaba la oscuridad en esas estancias. El sol apenas asomaba tímidamente por el horizonte y las demás mujeres se hallaban abajo, en el gran salón. Candy debería haberse serenado y buscar algo de comer. Por el contrario, tomó una antorcha del corredor para encender algunas velas en la habitación. Preparó su jergón, se puso de nuevo la camisola y se acostó. Ahora bien, poder conciliar el sueño era harina de otro costal. Aún permanecía despierta cuando algunas de las tejedoras entraron al cuarto y se dedicaron a hablar en voz baja durante unos segundos,
y luego todas se acostaron y se durmieron sin el menor problema. Aún permanecía despierta cuando las protestas de su estómago vacío se mezclaron con las respiraciones acompasadas de las otras mujeres. Y permanecía despierta cuando una imponente figura se recortó en el umbral, contraponiéndose con la luz que provenía del corredor. Candy tenía claro de quién se trataba. Hasta había intuido que él vendría, aun cuando lo hacía desfogándose con Elisa. A no ser que... ¿Acaso él suponía que Elisa se encontraba allí? ¿Venía a por su favorita? Pero él avanzó hasta llegar al lado de Candy y dijo: «Ven, acompáñame». Candy ya no albergó la menor duda de que había venido a buscarla a ella, pese a que el rostro del hombre no era más que un esbozo oscuro. Ninguna de las otras mujeres realizó el más mínimo movimiento. De igual modo, Candy permaneció quieta, limitándose a negar con la cabeza. Él extendió una mano y repitió esas mismas palabras, lo que desató una oleada de recuerdos en ella. Las manos del hombre recorriendo su cuerpo y la increíble plenitud que había experimentado poco antes. Sacudió violentamente la cabeza una vez más. No quería volver a sentir ese placer, al menos si provenía de él. El hombre respondió a su negativa en voz baja, un susurro apenas audible, dirigido solo a Candy. «Sufres lo mismo que yo. Si no fuera así, no estarías despierta a estas horas. Yo no quiero seguir soportando esto. Ven conmigo ahora, o te llevaré por la fuerza». Ella tembló ante la escena que se avecinaría, una que sin duda despertaría a las demás. No obstante, no se movió. Entonces él agregó con impaciencia: «Si piensas gritar, te advierto que no servirá de nada. ¿Acaso no lo sabes ya?». Pese a todo, ella aún conservaba un mínimo de dignidad. Sin embargo, ante la posibilidad de estallar en gritos si él la tocaba y provocar un escándalo, se levantó y salió con el hombre de la habitación, aunque solo hasta el vacío pasillo. Él continuó su camino, seguro de que ella lo seguiría. Cuando se percató de que Candy no lo hacía, deshizo sus pasos. No estaba furioso, al menos todavía. Nada más arqueó una ceja mientras preguntaba: «¿Acaso necesitas ayuda?». La indiferencia del hombre le exasperaba. «No iré contigo», dijo ella ásperamente. «Ya te has vengado de mí. Si me obligas otra vez, no será ojo por ojo». «Alguna vez dije que nada más sería un ojo por ojo, mujer. Después de lo sucedido hoy, sabrás a qué atenerte. Lo que decida quitarte, lo tendré». Y se encogió de hombros antes de que esa sonrisa carente de humor curvara sus labios. «Sin embargo, este asunto va más allá de lo anterior. Me he dado cuenta de que en este momento no eres más que una sierva y por ende estás sujeta a las normas de Ashendel, al igual que cualquier otra persona en tu posición. Eso significa que no puedes hacer nada sin mi consentimiento y que, en efecto, estás bajo mi autoridad, como cualquier otra sirvienta en esta casa. Además, implica que, tal como ocurre con cualquier otra sierva, si decido levantarte las faldas y disfrutar de lo que tienes entre las piernas, cuando y donde me plazca, ese privilegio me corresponde. Por lo tanto, si te quiero en mi cama, me obedecerás sin dilación. ¿Me he expresado con suficiente claridad?». «Sí, pero...», musitó ella con la mirada gacha. «¿Sí qué?». «Mi señor», siseó Candy. «Aprendes con lentitud, muchacha, aunque, ¿qué se puede esperar de una criatura tan insensata como tú?». «No soy insensata, mi señor», replicó ella, intentando defenderse. «Ah, ¿no? ¿Acaso no te parece una insensatez
tratar de arrebatarme a mi hijo. No fue una insensatez, confesó la joven. Solo un error. Un acto desesperado, porque no tenía otra alternativa. Nadie te puso una daga en el cuello para obligarte a cabalgar sobre mí, dijo él con voz áspera y fría. Ya le había advertido que evitara dar excusas. Ahora él estaba furioso y sería imposible que la escuchara, aun cuando ella se esforzara por hacer que la entendiera. No obstante, no podía dejar pasar por alto algunas de las afirmaciones que él había hecho. Enderezó la espalda y le respondió con calma. Lord Terry, sabes de sobra que no soy una sierva. Si lo fuera, sin duda me limitaría a sentir con la cabeza a todo lo que has dicho, e incluso reaccionaría de otra manera cuando me llamas a tu habitación en mitad de la noche. Pero el hecho de que me llames sierva no me convierte en una, no cambia mi realidad, no modifica mis sentimientos, ni me obliga a aceptar lo que tú denominas tu privilegio. Te gusta repetir que no tuviste alternativa, y crees que ahora la tienes, replicó Terry con sarcasmo en su voz. Si es así, te advierto que tendrás que encadenarme de nuevo, le dijo con determinación, porque jamás iré a tu cama por propia voluntad. Él soltó una risa cruel al contemplar la confianza que ella había demostrado. Mujer, esas cadenas solo te beneficiaron a ti, no a mí. Yo habría preferido que te resistieras, pues no anhelo tu sumisión. No, quiero tu odio y la vergüenza que sentirás cuando finalmente sucumbas. Hasta puede que esta vez te haga suplicar por aquello que no deseas recibir. Ella se puso pálida al escuchar esas palabras, aunque él no pudo percibirlo en la penumbra. Sin embargo, Candy recordaba muy bien la última vez que estuvo en el lecho de Terry, cuando él se había dedicado a jugar con la muchacha, incitándola de tal manera que ella estuvo a punto de suplicarle que la poseyera, pero no pudo hacerlo porque estaba amordazada. Y eso habría sido aún más humillante que todo lo demás junto. Pero en aquel momento también estaba encadenada, sin posibilidad de impedir esas caricias íntimas. Ahora, liberada, estaba decidida a luchar para que él no pudiera llevarla nuevamente a ese punto de desesperada necesidad. No iba a lograr que ella le suplicara. Nunca. Con renovada determinación, se preparaba para cometer el insensato error de decirle que lo que buscaba era imposible. Sin duda, una estrategia infalible para incitarlo a demostrar lo contrario. Sin embargo, una inoportuna protesta proveniente de su estómago rompió el silencio. La vergüenza la invadió, intensificándose cuando él dirigió la mirada hacia el origen del sonido. ¿Cuándo fue tu última comida?, inquirió Terry. Esta mañana. ¿Por qué? ¿Tuviste tiempo de sobra? No antes de tu baño, y después yo solo quería esconderme y recuperar el ánimo. No me culparás por perder una comida, y no lo harás de nuevo. Me importa poco si mueres de hambre, pero esperarás hasta que mi hijo en tu vientre no dependa de ti. Ya tienes muy poca carne sobre tus huesos. Si vuelves a saltarte otra comida, te castigaré. La familiaridad de la amenaza la había convertido en una letanía, vacía de un temor real. Aunque las palabras de Terry parecían indicar seriedad y una firme intención de cumplirlas, la frecuencia con que las repetía las había desgastado, convirtiéndolas en un mero ruido sin efecto. No tengo intención de morir de hambre para frustrar tu venganza. Bien, porque pronto descubrirás que no tienes escapatoria. Ahora, ven conmigo. No, regreso a mi propio aposento, repuso Candy con ironía. Vienes conmigo. Y no te advertí que nunca debías interrumpirme. Lo hiciste, pero como tú mismo incumples esa norma, no creo que quieras que te considere un hipócrita, además de un monstruo. Una vez más,
La sonrisa sin alegría se dibujó en su rostro. Esa mueca era en realidad mucho más intimidante que sus amenazas, pues siempre había sido el preludio de un castigo inminente. Él avanzó un paso y ella retrocedió otro instintivamente. ¿Acaso pretendes escapar de mí, mujer?, se burló él con sarcasmo. Ella levantó la barbilla con un gesto desafiante. Sí, ¿por qué no?, replicó con firmeza. A fin de cuentas, tu único propósito es castigarme. Y mi única defensa es ser más veloz que tú, un bruto demasiado corpulento. Antes de que él pudiera avanzar para atrapar a Candy, ella se escabulló por un lado del hombre y echó a correr dirigiéndose hacia la escalera en espiral que comenzaba al final del pasillo. Si conseguía alcanzar el salón, tendría numerosos lugares para esconderse, incluso entre los sirvientes que descansaban allí. No obstante, su verdadero objetivo era el depósito en el sótano. Candy descendió los peldaños de dos en dos. Escuchó las maldiciones del hombre a su espalda, su propia respiración agitada y el roce del acero contra la piedra al pie de la escalera. Candy se detuvo en seco. El hombre que se interpuso en su camino sostenía una vela en una mano y una enorme espada en la otra. Pese a que no sería mucho mayor que ella, la superaba en altura en más de un palmo. La joven no pudo hallar la manera de eludir la espada, ni al joven que la blandía. De pronto, unas manos la alzaron del suelo por la espalda, y la voz de Terry resonó en el aire. «Baja ese arma, Tom, y despierta al cocinero». Apenas el joven se marchó para cumplir la orden, la voz dura adquirió un matiz suavemente amenazador al mascullar cerca del oído de la muchacha. «Si antes no merecías el castigo, ahora sí lo tendrás. Pero primero comerás». La cocina adquirió una atmósfera inquietante sin el resplandor del gran fuego y las múltiples antorchas que dispersaban las sombras. El gato residente dejó escapar un gruñido lastimero antes de acurrucarse detrás del pozo. Mientras el cocinero se quejaba entre dientes por su sueño interrumpido, Tom mantenía en alto la vela para iluminar su trabajo y Candy permanecía atrapada en los brazos de Terry. Al dejarla por fin en un taburete frente a la mesa, la joven se encontró con una espléndida variedad de viandas entre las que elegir. Todos eran platos fríos, sí, pero no por ello menos apetecibles para un estómago vacío. La media hogaza de pan aún conservaba su frescura, al igual que la mantequilla untada sobre ella. Una gruesa y jugosa tajada de carne asada presidía la mesa, flanqueada por varios trozos de ternera y un pedazo de caballa aderezado con menta y perejil, aunque sin la salsa de alcaparras que la había acompañado antes. Una cuña de queso, un racimo de uvas y una tarta de manzana completaban el festín, junto a un jarro de cerveza. «¿No sobró ninguna perdiz?», inquirió Terry el cocinero mientras Candy daba comienzo a la cena. «Solo una, mi señor, pero Lady Margaret la ha solicitado para el almuerzo de mañana». Terry le cortó en seco para dar una orden. «Tráela. Mi hija puede almorzar lo mismo que se prepare para el resto de nosotros. Esta mujer está famélica». Candy no daba crédito a sus oídos. ¿Acaso Terry no se daba cuenta de que la estaba creando otro enemigo? No era propio arrebatarle la comida a la hija de la casa para dársela a una criada. A un invitado puede, pero jamás a una criada. Y para colmo, el cocinero tendría que enfrentarse a la ira de Margaret por la mañana, convirtiéndolo así en otro enemigo más. Y no había que olvidar que era el marido de Elvira Pinkett, la mujer que tenía a Candy bajo su cargo,